Mi hijo había muerto hacía apenas 3 días. Aún no entendía cómo la vida podía arrebatarme a quien había criado con mis propias manos. Estaba rota, con el corazón en pedazos, y lo único que quedaba de él eran sus recuerdos y la herencia que había dejado, $5 millones. Pensé que aquel dinero sería un alivio en medio del dolor, una forma de asegurar mi vejez, de honrar su memoria, pero no sabía que esos millones no eran un regalo, eran una maldición. El día del funeral, entre las flores marchitas y los rostros apagados, una mujer irrumpió con paso firme. Su vestido negro no escondía la arrogancia en su mirada. Era la exnovia de mi hijo. No venía sola. 3 hombres de traje oscuro la acompañaban, portando carpetas bajo el brazo. Abogados. Se acercó a mí sin bajar la vista y dijo con voz fría: «Todo eso me pertenece a mí». El aire de la iglesia se volvió espeso. Los murmullos comenzaron entre los asistentes. Yo apenas pude responder. «Estás equivocada». Ella sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Eso es lo que usted cree». Antes de seguir contándote cómo ese funeral se convirtió en el inicio de una pesadilla, dime en los comentarios desde dónde me escuchas y asegúrate de estar suscrito. Así sabré hasta dónde llegan estas confesiones que quizá nunca deberían haberse contado. En ese instante, mientras la exnovia alzaba los documentos frente a todos, supe que no solo quería dinero, quería destruir la memoria de mi hijo. Y cuando descubrí el secreto oculto en esas páginas, comprendí que estaba más sola de lo que jamás imaginé. La iglesia estaba llena de flores blancas, pero ninguna lograba ocultar el olor a cera derretida y a encierro. Yo apenas podía sostenerme en pie. Mis manos se aferraban al banco de madera como si pudiera absorber de él la fuerza que me faltaba. Había enterrado a mi hijo y en ese instante el mundo debía haberse detenido. Pero no, el mundo no se detuvo. Entró ella, la exnovia de mi hijo. Apareció con un porte arrogante, el cabello perfectamente peinado, los labios rojos como una herida abierta. A su lado, 3 hombres de traje oscuro, cada uno con una carpeta en las manos, como si la muerte fuera simplemente un contrato más por firmar. Los murmullos crecieron. La gente giraba la cabeza, preguntándose por qué estaba allí. Yo lo sabía. Su mirada me lo dijo antes de abrir la boca. Se detuvo frente a mí, inclinó apenas el rostro y con voz seca pronunció: «Todo eso me pertenece a mí». Las palabras resonaron en las paredes de piedra. Se mezclaron con el eco de los rezos que aún colgaban en el aire. Tragué saliva. Intenté mantener la calma. «Estás equivocada. Mi hijo me lo dejó a mí». Ella sonrió. Esa sonrisa cruel que se dibuja en los labios de alguien que sabe algo que tú ignoras. «Eso cree usted». Pero su hijo firmó documentos conmigo y en ellos me lo dejó todo. Los abogados se adelantaron, colocando carpetas sobre el banco frente a mí. Una de ellas cayó abierta, revelando lo que parecía ser un testamento paralelo. Mi nombre apenas aparecía en un pie de página, mientras que ella figuraba como heredera principal. El aire me faltó. Mis rodillas temblaron. «Esto es falso», dije con voz débil. «Compruébelo», respondió ella, sin inmutarse. Los murmullos en la iglesia se volvieron un murmullo de serpientes. Miradas que me atravesaban, que dudaban de mí, que buscaban espectáculo en medio de mi duelo. El sacerdote tosió, incómodo, pero nadie se atrevió a intervenir. Yo cerré la carpeta con fuerza, aunque mis manos temblaban.
El peso de ese papel era más grande que cualquier ataúd. Lo que no sabía era que ese era solo el inicio. Esas páginas ocultaban un secreto más profundo, uno que me arrancaría el último consuelo que me quedaba. La memoria de quién había sido realmente mi hijo. Después del funeral, los abogados me esperaban afuera, bajo el sol implacable. El calor hacía brillar el pavimento y el sudor me corría por la espalda. Ellos, en cambio, parecían estatuas, con sus trajes oscuros y rostros de piedra. «Necesitamos hablar», dijo uno de ellos, extendiendo un sobre cerrado. Lo tomé con manos temblorosas. El papel estaba caliente, como si ardiera en mis dedos. Dentro había copias de contratos, firmas, fechas, todas con el nombre de mi hijo y el de ella. «Esto no puede ser», susurré. Yo estaba con él ese día. El abogado arqueó una ceja. «¿Estás segura?» Mi garganta se cerró. Sí, había estado con mi hijo, pero no en la oficina, no firmando nada. Yo no sabía qué había hecho después de despedirse de mí. Las páginas hablaban de préstamos, de inversiones, de deudas ocultas. Mi hijo había firmado documentos que lo comprometían más de lo que jamás me contó. Y en todos ellos, la exnovia aparecía como socia, como beneficiaria, como sombra que lo acompañaba en silencio. Me faltó el aire. Todo lo que yo había creído sobre mi hijo, su éxito, su estabilidad, su vida ordenada, se desmoronaba frente a mí como un castillo de arena bajo la marea. «No acepto esto», dije, rompiendo el silencio. Los tres abogados se miraron entre sí. Una sonrisa apenas contenida se dibujó en sus rostros. «Entonces, prepárese, señora, porque iremos a juicio». El sol parecía más fuerte. El mundo giraba. Pero yo estaba atrapada en un torbellino. El sobre seguía en mis manos y yo sentía que no era un simple conjunto de papeles. Era un ataúd nuevo, uno que se cerraba sobre la memoria de mi hijo. Lo que aún no sabía era que esas páginas guardaban algo más. Una cláusula escondida, una confesión entre líneas que, cuando la descubrí, me dejó sin aliento, porque en ellas estaba la verdad de cómo había muerto realmente mi hijo. Pasé la noche revisando los documentos una y otra vez. La lámpara de mi sala apenas iluminaba las hojas extendidas sobre la mesa. El silencio de la casa era abrumador. Cada tanto, el reloj de pared marcaba un tic-tac que me recordaba que el tiempo seguía avanzando, aunque yo estuviera atrapada en ese mismo instante. Leía con atención. Firmas, sellos, fechas, todo parecía legítimo. Mi hijo había firmado esos contratos con la exnovia, papeles de inversiones, movimientos de dinero, préstamos que no sabía que existían. Yo quería negar lo evidente, pero cada página era un golpe que me decía lo contrario. Fue en la tercera lectura cuando noté algo extraño. Una cláusula al final de un documento, escrita en letras más pequeñas, como si quisieran que pasara desapercibida. En caso de fallecimiento del firmante, todos los activos se transfieren a su socia, garantizando prioridad sobre cualquier testamento previo. «Quote», mis manos se helaron. Esa frase borraba mi nombre de un plumazo. Todo lo que mi hijo me había dejado pasaba directamente a ella. Y lo más aterrador, estaba fechado apenas 2 semanas antes de su muerte. La tinta parecía fresca. El golpe en mi pecho fue tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. Recordé la última vez que vi a mi hijo. Estaba pálido, cansado. Me había dicho que el trabajo lo estaba consumiendo.
Le insistí en que se hiciera un chequeo, pero sonrió y me dijo que no me preocupara. Esa sonrisa, ahora lo entendía, escondía algo. El sonido del teléfono me sacó del trance. Contesté con la voz rota. Era una voz masculina, desconocida. Señora, no confíe en los abogados. Lo de su hijo no fue un accidente. Antes de que pudiera preguntar quién hablaba, la línea se cortó. Me quedé en silencio, con el auricular aún en la mano, y supe que acababa de abrirse una puerta que no podría volver a cerrar. A la mañana siguiente, fui directamente al banco donde mi hijo tenía sus cuentas. El aire acondicionado era sofocante y las paredes brillaban demasiado, como si todo allí estuviera diseñado para ocultar más que para mostrar. Pedí hablar con el gerente. Me atendió con cortesía, pero cuando mencioné el nombre de mi hijo, su rostro cambió apenas un instante. Fue una sombra breve, pero suficiente para hacerme temblar. Le pedí los movimientos más recientes. Revisó su computadora y después de unos segundos imprimió unas hojas que me entregó con manos nerviosas. Había transferencias enormes en efectivo dirigidas a cuentas desconocidas, montos que superaban todo lo que yo creía que mi hijo tenía, y en varias de ellas el nombre de la exnovia aparecía como destinataria secundaria. ¿Qué significa esto?, pregunté, casi sin voz. El gerente desvió la mirada. No puedo decirle más, señora. Son operaciones confidenciales. Era mi hijo, grité, rompiendo el silencio solemne del banco. Un guardia de seguridad se acercó, pero me alejé antes de que pudiera tocarme. Las hojas estaban en mis manos, sudorosas, dobladas de tanto apretarlas. Salí a la calle con el ruido de la ciudad golpeándome los oídos. Los autos, las bocinas, la gente, todo era un torbellino. Me senté en una banca, abrí otra vez los papeles. Había fechas que coincidían con noches en que mi hijo no había dormido en casa, en que me decía que trabajaba hasta tarde. Ahora entendía dónde estaba realmente, hundido en un juego de dinero que lo consumía. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje anónimo. Revise la fecha de la última transferencia. Ese fue el día que todo cambió. Busqué con desesperación. Ahí estaba. Una transferencia millonaria, hecha solo 3 días antes de su muerte. Ese dinero no había desaparecido. Estaba escondido. Y alguien más lo sabía. Las palabras del mensaje me martillaban en la cabeza. Ese fue el día que todo cambió. Recordé claramente esa semana. Mi hijo vino a visitarme el martes, con el rostro cansado pero con una calma extraña. Me abrazó más fuerte de lo habitual, como si quisiera despedirse sin decirlo. El viernes estaba muerto. El acta decía accidente de tráfico. Pero ahora, con todo lo que estaba saliendo a la luz, esa palabra me parecía una burla. Me encerré en mi casa, cerré las cortinas y extendí los papeles sobre la mesa. Intentaba unir las piezas, pero cada hoja era una daga. Había una nota en la carpeta que aún no había leído. Estaba doblada aparte, escondida entre los contratos. La abrí con miedo. Era una carta breve, escrita con la letra de mi hijo. Si algo me pasa, no confíes en ella. No firmes nada. El dinero no es lo que parece. Perdóname, mamá. Las lágrimas me nublaron la vista. Mi hijo sabía que estaba en peligro. Y aún así no me dijo nada. Golpearon la puerta. Me sobresalté. Me limpié el rostro con la manga y abrí apenas un resquicio. Era un hombre desconocido, de traje oscuro. Su voz era calma, pero sus ojos eran fríos. Señora,
Necesito hablar con usted sobre los bienes de su hijo. No respondí. Cerré la puerta con fuerza. El teléfono vibró en ese mismo instante. Un nuevo mensaje apareció. No lo abra. Son ellos. La policía va en camino. Me apoyé en la puerta cerrada, con el corazón desbocado. Comprendí que lo que había empezado en el funeral ya no era un simple pleito de herencia. Era una guerra silenciosa, y yo estaba en el centro. Pasé la noche en vela. Cada ruido de la calle me hacía saltar. Cada sombra proyectada por los faroles parecía un enemigo esperando el momento justo para irrumpir. La carta de mi hijo aún estaba sobre la mesa, sus palabras clavadas en mi corazón como una herida fresca. Si algo me pasa, no confíes en ella. Cuando el amanecer tiñó de gris las cortinas, golpearon la puerta otra vez, esta vez más suave, casi con paciencia. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y miré por la mirilla. Era el mismo hombre de traje oscuro que la noche anterior. «Sé que está ahí, señora», dijo con voz tranquila. «No tiene que temerme». Su calma era lo que más me helaba. No parecía alguien desesperado por convencerme, sino alguien que sabía que tarde o temprano iba a abrir. Me alejé de la puerta, conteniendo la respiración. El celular vibró en mis manos. Otro mensaje anónimo. «No abra. Él no viene solo». Tragué saliva. Volví a mirar por la mirilla. Y entonces lo vi. A unos metros, en la vereda, había otro hombre, fingiendo leer el periódico, pero con el rostro demasiado tenso. Más atrás, un auto negro con el motor encendido. Me aparté de golpe. El hombre volvió a hablar. Su hijo me debía favores, grandes favores, y usted ahora tiene que responder. Mis piernas temblaban. Cada palabra era un recordatorio de que la herencia no era un regalo, sino una condena. Golpeó la puerta una vez más, y luego escuché cómo sus pasos se alejaban. Pero el motor del auto siguió encendido, como un recordatorio de que estaban vigilando. Ese día entendí que ya no podía quedarme en mi casa. Tenía que moverme, buscar ayuda, antes de que me arrinconaran del todo. Decidí ir al despacho del abogado de confianza de mi familia, un hombre mayor que había trabajado con mi esposo años atrás. Caminé por la ciudad con los papeles escondidos bajo mi abrigo. El ruido del tránsito y los murmullos de la gente me parecían lejanos. Yo solo podía escuchar mi propio pulso golpeando en mis sienes. Cuando llegué, el abogado me recibió con gesto serio. Sus manos arrugadas temblaban apenas al hojear los documentos. «Esto es grave, señora», dijo tras un largo silencio. «Muy grave. Dígame lo que sabe», respondí, con la voz quebrada. Me mostró un contrato en particular. Tenía el sello de un banco extranjero. En él, mi hijo aparecía como garante de un préstamo millonario que jamás mencionó. Y la socia firmante era la exnovia. «Esto no es solo un asunto de herencia. Esto es crimen organizado», murmuró el abogado, bajando la voz. «Aquí hay nombres, movimientos, cuentas ocultas. Su hijo estaba atrapado en algo mucho más grande». Sentí que la sala se cerraba sobre mí. «¿Qué significa eso para mí?». El abogado me miró fijamente. «Significa que esos hombres no buscan solo el dinero, buscan silenciarla. Usted tiene pruebas que podrían hundirlos». El aire me faltaba. Mis manos apretaban los documentos hasta arrugarlo. «Entonces, ¿mi hijo murió por esto?». El abogado guardó silencio. Fue ese silencio, más que cualquier palabra, lo que me dio la respuesta. Antes de que pudiera reaccionar, la ventana del despacho se quebró con un estruendo. Una piedra
había sido arrojada desde la calle. Un papel venía atado. Lo abrimos juntos. En letras negras, torpes, estaba escrito: «Cállese o la próxima no será una piedra». Salí del despacho con el corazón en un puño. El abogado me recomendó ir a la policía, pero yo sabía que no era tan simple. ¿Y si alguno de ellos también estaba comprado? Había demasiados silencios alrededor de la muerte de mi hijo, demasiados rostros que fingían ignorancia. Tomé un taxi y volví a casa. Las cortinas seguían cerradas, la atmósfera cargada de miedo. Encendí la lámpara y extendí otra vez los documentos. Buscaba una pista, algo que me dijera por dónde empezar. Fue entonces cuando vi una firma extraña en el margen de uno de los contratos. No era la de mi hijo ni la de la exnovia. Era otra, distinta, torpe, como si alguien hubiera intentado imitar una rúbrica. La acerqué a la luz y entonces lo noté. Era la firma de mi propio hermano. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Él había estado conmigo en el funeral, llorando, consolándome. Me había dicho que no me preocupara, que todo saldría bien. Y ahora su nombre aparecía en esos documentos, escondido como un fantasma revelado. El celular vibró. Otro mensaje. «Ya sabe demasiado. No confíe en su familia». Me dejé caer en la silla, con las manos temblorosas. Sentí que todo lo que me rodeaba se desmoronaba. Mi hijo muerto, su exnovia reclamando, los abogados, los hombres de traje, y ahora mi propio hermano. La traición estaba más cerca de lo que jamás imaginé. No dormí esa noche. Caminaba por mi casa como un fantasma, con las luces apagadas y las cortinas cerradas. Cada crujido del piso de madera me parecía un aviso. Cada sombra proyectada por los faroles de la calle me hacía pensar en ojos observándome. La firma de mi hermano en esos documentos no me dejaba en paz. Era inconfundible. La había visto 1000 veces en cartas, contratos y hasta en tarjetas de cumpleaños. Ahora aparecía aquí, en medio de un entramado que había terminado con la vida de mi hijo. El amanecer me encontró sentada frente a la puerta, con la carpeta sobre las rodillas. Cuando al fin golpearon, supe que era él antes de mirar por la mirilla. «Hermana, soy yo». «Ábreme», dijo su voz, cansada, quebrada. El corazón me golpeó el pecho. Dudé unos segundos, pero giré la llave. Mi hermano entró con el rostro pálido y el cabello despeinado. «Tenemos que hablar», murmuró. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada. Pasó las manos por el rostro y suspiró. «No todo es lo que parece», empezó. Le arrojé los papeles sobre la mesa. «Entonces, ¿qué es esto?» Los documentos quedaron entre nosotros como una daga. Él palideció aún más. «No tenía opción», susurró. «Tu hijo estaba en problemas. Yo intenté ayudarlo. Firmé como garante en algunos contratos. Pensé que podría salvarlo». Lo miré con rabia contenida. «¿Salvarlo? Está muerto». Él apretó los labios, temblando. «No fui yo, pero sé quién fue. Y ahora, si no hacemos algo, vendrán por ti». Su confesión no me alivió. Me hundió más en la oscuridad. Mi hermano habló durante horas. Sus palabras eran piedras que caían una tras otra en un pozo sin fondo. Me contó que la exnovia de mi hijo no actuaba sola. Detrás de ella había un grupo que lavaba dinero a través de inversiones ficticias. Mi hijo había sido atrapado en esa red. Y cuando intentó salirse, lo sellaron con su muerte. «Yo firmé», admitió mi hermano, «porque me dijeron que si no lo hacía, se encargarían de tu nieta».
El aire se congeló. Mi nieta, esa criatura inocente que aún balbuceaba las primeras palabras. Ellos sabían. Pregunté con la voz quebrada. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Nunca quise que llegara tan lejos. Me levanté, incapaz de quedarme sentada. Caminé de un lado a otro. El suelo crujía bajo mis pasos. ¿Y ahora qué?, pregunté. Mi hermano me miró con desesperación. Ahora tenemos que entregar las pruebas, todo lo que tenemos, o ellos nos callarán. El celular vibró en ese momento. Un último mensaje apareció en la pantalla. Sabemos dónde está. No habrá una próxima vez. Lo mostré a mi hermano. Se quedó en silencio, con el rostro desencajado. Sabíamos que no quedaba tiempo. La policía llegó de madrugada. Los documentos, la carta de mi hijo, las transferencias, todo fue entregado. Los agentes escucharon en silencio, con la seriedad de quien ya sospechaba lo que yo relataba. El amanecer trajo un aire pesado. Afuera, la ciudad parecía despertar como siempre, ajena a la tragedia que nos consumía. Me quedé sola en la sala de interrogatorios, con la carpeta vacía frente a mí. Las páginas habían sido retiradas como piezas de evidencia, pero el peso en mi pecho seguía igual. Mi hijo estaba muerto. Su exnovia seguía libre, aunque acorralada. Mi hermano lloraba en otra habitación, esperando su destino. Y yo había sobrevivido, pero a un precio que me dejaría marcada para siempre. Recordé la sonrisa de mi hijo cuando era niño, corriendo por el patio con las rodillas raspadas. Recordé su voz la última vez que me dijo: «No te preocupes, mamá», y entendí que esa frase, más que consuelo, era un adiós. El silencio en la sala era absoluto. El mismo silencio que había acompañado a mi hijo en sus últimos momentos, el mismo que ahora me envolvía a mí. Pero no todo estaba perdido. Había hablado. Había roto el pacto de sombras que intentaba sepultarnos. Apreté los puños y me prometí que no callaría nunca más. Si esta historia te estremeció, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu voz rompe el silencio que aún me rodea y mantiene viva la memoria de lo que muchos prefieren callar.